Presionas de en el botón nuestra iniciar institución. grabación. Adelante, doctora. Y para este caso únicamente... Buen día a todas y a todos. Agradezco a la vida poder estar aquí con ustedes compartiendo esta gran motivación e inspiración que ya lleva pues varios años. Bueno, en consecutivo me parece que este es el segundo seminario gracias a la gran iniciativa y colaboración que se ha tenido entre Ciencias Políticas y el doctor Mohamed, y cómo esta propia inspiración ha hecho que han sumado uno a uno más especialistas y han ido robusteciendo este gran seminario. Agradezco a la iniciativa de las maestras Diana Jiménez, de la maestra Ignacia Morales, de la maestra Elisa Pech, que gracias a esta gran colaboración y este trabajo continuo y colaborativo hace que la mente y el espíritu de nuestros estudiantes se fortalezca y esté siempre en esa inquietud de apertura y de conocimiento. Agradezco este día poder iniciar este gran seminario sobre política internacional de Medio Oriente, pues con este propósito de analizar desde la complejidad sociopolítica, desde esta visión multidisciplinaria, la cual nos ha ido fortaleciendo a nosotros como estudiantes y profesores y directivos de un complejo regional, que su nombre lo lleva, un complejo compuesto por 17 programas, que nos hace fuertes, que nos hace, y yo digo fuertes de alma, y que esto nos potencia ya a la hora de egresar. Pues agradecerle infinitamente su colaboración, doctor Mohamed. Sabe el gran cariño que le tenemos a los doctores que se han sumado con nosotros a este seminario, a la doctora Claudia, al maestro Yacine, al doctor Khalid, a la doctora Julieta, y pues a todas y todos los doctores y especialistas pues que hacen grande esta colaboración. Y pues excelente que sea de gran, yo digo, de gran crecimiento, no solo intelectual, sino también de gran crecimiento en nuestro corazón. Un abrazo a todas y a todos, y pues sigamos cuidándonos para vernos pronto y podernos abrazar mucho. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Siempre es un gusto escucharla y tenerla por estos foros. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar, vamos a presentar al doctor Mohamed Badin El Yatigui. Bueno, tenemos público de nuestros seminarios pasados, pero también tenemos nuevos estudiantes que se han integrado a Ciencias Políticas. Entonces, ya les hemos platicado sobre nuestra actividad del Seminario de Política Internacional del Medio Oriente. Lo hemos trabajado un tiempo, pero para los nuevos estudiantes que no lo conocen, les voy a leer una semblanza muy breve del doctor. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Lyon, Francia, profesor investigador del Colegio de Seguridad y Estudios Globales de la Universidad Americana en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, profesor asociado del Observatorio México-Estados Unidos de la UNAM, México, y de la Universidad Lyon III de Francia, presidente del think tank NEC-Marroc, Centro Marroquí de Investigación sobre la Globalización en México, así como coordinador del Seminario Permanente sobre el Islam en Outlab, presidente del Consejo Académico de Alter Forum International Institute About Sahara Studies, la YUM, en Marruecos, y miembro del SNI México, así como profesor de Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Bueno, pues esa es la semblanza, es la que siempre mencionamos, doctor, y pues bueno, es un gusto tenerlo en este seminario, en la licenciatura de Ciencias Políticas, y pues bueno, vamos a escucharlo y que sea un gran seminario durante todo este mes. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra Ignacia por la presentación, muchas gracias a la maestra Alesa también, y muchas gracias a la doctora Mariana por esa inauguración. Es siempre un gusto estar con ustedes en esos eventos. Es una lástima con todo lo que está pasando de
la pandemia no nos podemos reunir en físico. Ojalá pronto nos reunamos, pero es siempre un gusto poder hacer esas cosas sobre el Magreb, el Medio Oriente, que sean seminarios, libros y también poder contestar a las preguntas de los estudiantes. Lo que voy a hacer para que también podemos intercambiar, porque el objetivo también es escuchar las preguntas de los estudiantes y poder contestarles. Voy a iniciar con una presentación que va a durar máximo 1 hora, pero creo que un poquito menos, sobre el conflicto libio. Les voy a dar un poco de contexto, les voy a explicar, porque realmente mi ponencia va a ser sobre las potencias regionales y el papel que están jugando en el conflicto libio. Y después, si tienen preguntas sobre ese tema y todo lo que está relacionado con Libia y sus vecinos, con mucho gusto les contestaré y podemos también tener una discusión sobre todo eso. Lo que hay que mencionar es que ese conflicto libio inició en el 2011, durante las primaveras árabes. Varios países han tenido también unos destinos un poco complicados. En el 2011, Túnez, Egipto, Siria, Yemen, todos con unas trayectorias muy específicas y muy nacionales. Y Libia en el 2011 ha tenido algo muy específico también, porque Gaddafi, que estaba dirigiendo el país desde 1969, se tuvo que ir del poder, hubo unas marchas, él no quería dejar el poder y es el único país árabe durante las primaveras árabes que ha visto una intervención de la OTAN. Hubo una intervención de la OTAN que finalmente lo obligó a dejar el poder y también fue asesinado en unas condiciones un poco oscuras durante ese año 2011. Y la personalidad de Gaddafi permite entender también toda la complejidad de ese país. Como lo mencioné, en 1969 él llegó al poder gracias a un golpe de Estado. Era un Gaddafi muy joven porque tenía 27 años, era un coronel del ejército libio, que hizo un golpe de Estado en contra del rey Idris I, un rey muy grande, un señor muy grande que estaba de visita a Turquía y él se aprovechó para tomar el poder y finalmente no dejarlo hasta su muerte. Libia tiene una complejidad propia. Es un país del norte de África, del Magreb, que finalmente es el país fronterizo con el Medio Oriente, se podría considerar así. Porque cuando ven un mapa de Magreb y del Medio Oriente, Egipto es Medio Oriente, Libia es Magreb. Y realmente es un país que está entre varios mundos, porque en el norte hay el mar Mediterráneo, en el sur está África subsahariana, con Níger, por ejemplo, y Chad. En su parte este está Egipto. En la parte oeste tiene como vecino a Túnez y a Argelia. Es un país de una gran complejidad por sus vecinos, pero también por su población, porque la población de Libia son africanos, son árabes y son lo que se llama amazigh bereberes, que son blancos pero no hablan árabe. Por unos. Es una población muy compleja y realmente la división entre regiones y el regionalismo era muy importante antes de Gaddafi y se volvió de nuevo muy importante después de Gaddafi. Y Gaddafi, gracias a un sistema basado en mucha corrupción, mucho autoritarismo, pero también mucho pragmatismo, pudo obtener una forma de paz interna, de estabilidad durante 42 años. ¿Por qué? Porque ese territorio, que es bastante grande, tiene apenas 6 millones de habitantes, que es más o menos el estado de Puebla, por la población. Es un estado, es un país con una población pequeña, un territorio grande y mucho petróleo. Y eso permitió a Gaddafi, para justamente obtener esa estabilidad, se aprovechó para apoyar a diferentes tribus, diferentes grupos, diferentes facciones durante esas
más de 4 décadas. Y el fin de su vida política y de su vida física ha generado un caos en Libia, porque finalmente renacieron de nuevo todos esos elementos regionales entre gente del este y del oeste, del norte y del sur. Sin entrar en muchos detalles, entre lo que se llama la Cirenaica, que está en la parte este, la Tripolitania en la parte oeste o el Fezzan en la parte sur. No voy a entrar en detalles sobre ese tema. Hay conflictos desde esa época, desde el 2011, más de 10 años. En marzo vamos por 11 años de conflicto. Estamos hablando, como lo mencioné, de una población muy pequeña. ¿Por qué? Porque primero hay el regionalismo y segundo hay el papel de las potencias internacionales, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, que lideraron finalmente la intervención de la OTAN en el 2011, y en realidad Francia y Reino Unido mucho más que los Estados Unidos, porque el presidente Obama no estaba tan motivado con la idea de una intervención de la OTAN en Libia. Es más, el primer ministro británico en ese momento, David Cameron, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que realmente insistieron. Y las otras potencias, tipo Rusia, dejó de una cierta manera organizarse la intervención. Pero si quieren entender, y abro una pequeña paréntesis, si quieren entender lo que pasó en Siria después, por qué Bashar al-Assad se mantuvo en el poder, por qué Rusia ha apoyado de manera militar y de manera diplomática sin discontinuar al régimen de Bashar al-Assad, es porque hay intereses propios, pero el cambio de estrategia rusa entre Libia y Siria se explica por lo que pasó en Libia. Porque cuando la OTAN decidió intervenir, se necesitaba, por tema de derecho internacional, la aprobación del Consejo de Seguridad. Y Rusia pidió garantías. Y una de las garantías era que no se cambiaría el régimen, solo una protección de los civiles por la OTAN y la creación de una zona de exclusión aérea para no permitir a Gaddafi bombardear la población libia. Pero nunca la resolución de la ONU que permitió a la OTAN intervenir hablaba de un cambio de régimen. Los rusos, principalmente Vladimir Putin, se sintieron engañados por lo que pasó en Libia. Por esa razón, se puso y se sigue poniendo mucho más duro y sí, más duro y no tan abierto a la negociación en Siria, por lo que le ha pasado en Libia. Ok, eso son las potencias internacionales. El tercer nivel para entender qué está pasando allá son las potencias regionales. Y el gran problema hasta el día de hoy es que cada potencia regional está apoyando a un grupo en Libia. Unos apoyan grupos del este, otros grupos del oeste. Y aquí está todo el tema. Libia es un país clave, es el país que permite pasar, como lo mencioné, del Medio Oriente al Magreb. Es un país mediterráneo, es un país con petróleo y es un país también que ha conocido a partir de la caída de Gaddafi de su régimen, no solo una guerra civil, pero también un aumento del crimen organizado y del terrorismo. Terrorismo porque varios grupos tipo Al-Qaeda o Daesh, ISIS, se implementaron. Otro elemento que es el crimen organizado, hay una trata de tráfico humano muy importante, porque varios migrantes durante el periodo de Gaddafi usaban Libia para llegar a Europa, y de Libia se puede ir a Grecia, se puede ir también a Italia. Y las condiciones ahora para
pasar de Libia a Europa son mucho más complicadas y hay redes de criminales que se están aprovechando de esa gente y que finalmente están haciendo tráfico humano. Hay también narcotráfico, que es algo mucho más nuevo, existía pero de manera poco marginalizada y ahora es mucho más común. ¿Por qué? Porque las otras rutas para llegar a Europa son mucho más controladas, principalmente la ruta que pasa por Gambia, Senegal y Marruecos. Ahora es mucho más común para los narcotraficantes y también hay una conexión con algunos narcotraficantes latinoamericanos pasar por África Occidental, Libia, Malí, que es un estado totalmente fallido también, Libia, y de Libia poder vender a Europa del Oeste, Europa del Este y hasta al Medio Oriente. Y lo que pasó en Libia finalmente ha tenido un impacto muy fuerte para la población libia, pero también para la región. Todo el mundo ha sido impactado por eso. Más crimen organizado, más terrorismo y problemas con la migración ilegal, con redes de criminales que se están aprovechando y problemas muy fuertes en materia de seguridad. Es un país totalmente destruido por todos esos grupos políticos, ideológicos y también criminales, violentos. Es un verdadero problema para Libia en su proceso de transición política. Ahora, los vecinos que dicen, Túnez está en una situación también muy complicada, como lo saben, es un país que ha decidido en el 2011 iniciar el proceso de primavera árabe. Hubo un proceso de democratización durante 10 años, un proceso de democratización política, pero un caos económico y social, un nivel de vida que bajó muchísimo y eso ha tenido consecuencias fuertes. En julio de 2021, el 25 de julio de 2021, el presidente Kais Saied tomó una decisión, el presidente tunecino, la suspensión de las actividades del Parlamento. Y desde el 25 de julio no hay Parlamento en Túnez. El presidente está concentrando todo el poder. Va a organizar un referéndum para el verano 2022, a ver qué va a pasar, pero quiere cambiar la constitución. Y Libia está impactando directamente a Túnez. ¿Por qué? Porque antes del 2011 de la intervención de la OTAN, muchos tunecinos trabajaban en Libia. Porque como es un territorio grande, una población pequeña de 6 millones de habitantes, Túnez es exactamente lo contrario. Es un territorio muy chico, muy chiquito, y una población de 11 millones de habitantes, casi lo doble de Libia. Y la mano de obra tunecina era muy importante en la época de Gaddafi en Libia. Obviamente, con el caos en materia de seguridad y el caos político en Libia, no es posible para los tunecinos irse a trabajar en Libia. Se quedan en Túnez, pero con condiciones de vida que son mucho más difíciles. El otro elemento es que muchos libios ahora se escapan a Túnez. Se escapan, es al revés, con una diferencia, es que muchos libios que se van a Túnez son libios de la clase alta, de la burguesía libia, con mucho dinero. Y el impacto en la sociedad tunecina obviamente no es el mismo que si hubiera sido una mano de obra barata. Eso es un tema. El presidente tunecino Kais Saied no se quiere meter en el conflicto, quiere mantener buenas relaciones con los líderes de todos los grupos, todas las facciones, porque por el tamaño muy pequeño de su país, por su poder militar muy relativo, muy limitado, no puede elegir un grupo y no el otro
porque eso generaría unos problemas muy grandes para Túnez. El otro actor en la parte occidental de Libia es Argelia. Y Argelia es diferente. Argelia quiere jugar un papel muy importante en el proceso de resolución del conflicto. Argelia realmente quiere jugar un papel porque tiene una frontera. Libia y Argelia han tenido relaciones siempre que fueron buenas y hay una necesidad para el poder argelino estabilizar un poco sus fronteras. Con Túnez está complicado, tiene una frontera enorme con Mali y Mali es un estado fallido con una situación de conflicto muy importante. Su frontera con Marruecos está totalmente cerrada. El gobierno argelino decidió romper las relaciones diplomáticas en verano, en agosto de 2021. Hay una necesidad para el poder argelino realmente de buscar una solución al conflicto libio, intentar ser un mediador. Otro país que quiere ser un mediador es Marruecos. Marruecos tomó la decisión ayer de reabrir un consulado 8 años después. Marruecos tenía un consulado en Trípoli, en la capital libia, cerrado desde el 2014. Ayer se anunció que lo iban a abrir de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de mostrar por parte de los marroquíes que realmente quieren jugar un papel positivo, importante en el proceso de negociación, de salida de conflicto, de resolución del conflicto libio. Y Marruecos también quiere ser importante porque siempre ha tenido malas relaciones con Gaddafi. Siempre fueron relaciones complicadas con Gaddafi. En unos periodos relaciones muy malas. Por eso Marruecos en el 2015 ha recibido en una ciudad en Marruecos que se llama Sjerat, cerca de Rabat, de la capital, una reunión importante donde hubo un acuerdo bajo el reconocimiento de las Naciones Unidas. Marruecos y Argelia también están peleando para quién va a ser el más influyente en el conflicto libio y en el como mediador. ¿Ok? Eso es la parte occidental. Si vamos al este, por el otro lado, el vecino es Egipto. Y Egipto realmente tiene muchos intereses. Tiene muchos intereses por la frontera, obviamente, intereses económicos. Hay también un tema no solo económico en materia de intercambios comerciales o de inversión, también por la mano de obra. La mano de obra egipcia quiere ir a trabajar en Libia para la reconstrucción. La población egipcia es de 120 millones de habitantes, hasta 130 dicen en unos casos. Entonces, si se imaginan, Libia tiene 6, Túnez tiene 11, Egipto tiene más de 100 millones. Eso quiere decir que el poder egipcio de Sisi quiere ser presente en Libia para la reconstrucción. Es un tema económico en el sentido más amplio de la economía. ¿Okay? Y hay otro elemento que es un elemento ideológico. El presidente egipcio está totalmente en contra de la ideología de los hermanos musulmanes. Él hizo un golpe para llegar al poder y sacar del poder al presidente Mohamed Morsi, que era un miembro de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes en Libia son importantes. No es el partido más poderoso, pero es un partido muy importante, sobre todo en la parte occidental del país, en la parte oeste. Y eso es una gran preocupación para el presidente egipcio, es sobre todo no dejar los islamistas, hermanos musulmanes, llegar al poder en Libia. Eso le podría causar problemas. Y cuando hablamos de los hermanos musulmanes en Libia, tenemos que hablar de un país que no es vecino y que no es árabe, pero que tiene un papel muy importante, que es Turquía. Turquía y el presidente Erdogan están apoyando
a los grupos cercanos a los hermanos musulmanes, como lo hicieron en varios países desde las primaveras árabes, y en Libia mucho más que en los demás. Siria y Libia son los países, y Túnez también con el Nahda recibieron un gran apoyo de los turcos. ¿Por qué es importante para los turcos ser presentes en Libia? Por varias razones. La energía, es un país que produce petróleo. Por la economía, Erdogan firmó con Gaddafi varios contratos, estamos hablando entre de 20 billones de dólares de contratos que finalmente pues son totalmente paralizados desde la guerra, y Erdogan quiere regresar a esa cooperación económica con los libios. Hay un tema también estratégico, hay una política africana de Turquía cada vez más ambiciosa, y los turcos consideran que Libia podría ser una plataforma para entrar a África por la cercanía que hay entre los dos países, y porque Libia, como lo mencioné, tiene un acceso directo a África subsahariana, a países como Chad o como Níger, por ejemplo. Son temas realmente de geopolítica lo que estamos analizando hoy, y son muy complejos. El otro elemento también que es muy importante con los turcos es el tema histórico. Antes de la colonización italiana, al inicio del siglo XX, Libia ha sido durante varios siglos una provincia otomana, como Siria, como Líbano, como Palestina, como Egipto. Y esa ex provincia otomana, pues Erdogan quiere restablecer un vínculo, una relación fuerte con esa parte del mundo y con ese país. ¿Okay? Y está apoyando exactamente a lo contrario de los egipcios. Egipto está apoyando a alguien que se llama Haftar, Haftar, que es un ex general de Gaddafi, señor muy grande, cuando los turcos están apoyando a los islamistas. Y esa división entre, por un lado, Haftar, que controla el este del país, y los islamistas que controlan el oeste del país, eso ha generado del 2014 hasta el 2021 una verdadera guerra civil, porque los turcos apoyaban a los islamistas con el apoyo de otro país que es Qatar, cuando los egipcios, ellos estaban apoyando a Haftar en contra de los islamistas. Y no solo Egipto, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y también Rusia de Vladimir Putin estaban apoyando finalmente a Haftar en contra de los movimientos islamistas. Toda esa situación bastante compleja sigue. ¿Por qué? Porque después de 7 años, en el 2021, se tomó una decisión al inicio del año, es intentar llegar a un gobierno más neutral, más neutro, para organizar elecciones presidenciales el 24 de diciembre del 2021. Y realmente no fue posible organizar esas elecciones por el tema electoral, tema de seguridad, todo ha sido muy complicado. Y podemos ver que realmente el proceso electoral en Libia va a ser muy difícil. Es muy difícil organizar elecciones en un país que tiene 10 años, 11 años ahora de guerra. El otro elemento es que para todas las potencias regionales que les mencioné, los vecinos y los no vecinos, pero que tienen intereses, ninguno de ellos quiere perder ahora, porque cada quien va a apoyar a un candidato, pero los que van a perder el día de la elección no solo van a perder indirectamente una elección, van a perder dinero, van a perder influencia, van a perder muchas cosas. Y lo que han gastado, podemos hablar de inversión de manera muy cínica, pero esa inversión
no la quieren perder. Ni los turcos por un lado, ni los emiratis por otro lado, ni los egipcios también, tampoco. Todo el mundo está vinculado con grupos internos y cada quien tiene un interés bastante fuerte a nivel económico, a nivel militar, a nivel político. Y esos elementos están causando un verdadero trauma para los libios porque no pueden seguir adelante con un proceso electoral para elegir finalmente a un presidente y a unos representantes, también a nivel de su parlamento. Y hay una violencia cada vez más grande. Hay tráfico de armas, como lo menciona, hay tráfico de droga, hay tráfico de seres humanos. Toda esa situación para un país tan importante permite decir que, al parecer, en un momento, va a ser casi imposible en los próximos años llegar a un acuerdo entre ellos. Porque ningún candidato puede satisfacer intereses tan contradictorios. Es imposible. Y el caso libio es un caso interesante porque permite ver finalmente todas las consecuencias de una intervención mal preparada o preparada sin visión a largo plazo, porque eso lo vemos en las primaveras árabes, si reescuchan o leen de nuevo lo que se estaban diciendo o escribiendo, la gente en el mundo occidental estaba muy positiva, diciendo está genial, la gente se va a liberar de dictadores, etcétera. Pero nadie había pensado en lo que iba a pasar después, porque sacar a alguien del poder finalmente no es tan complicado, pero hay que construir después algo. Y podemos ver que en esos diferentes países por el momento no se pudo construir nada porque no había un plan, una verdadera estrategia. Y elegí ese caso libio pa, para justamente iniciamos el seminario, van a tener otros ponentes en las próximas semanas que les van a hablar también de temas muy interesantes y muy diferentes también. Pero yo elegí ese tema realmente de Libia porque es un tema que permite hablar de toda la región. Es un país, como lo dije, de transición entre Magreb y Medio Oriente y lo que está pasando y el papel de las potencias regionales que sean del Magreb o del Medio Oriente, realmente es el mejor tema para poder hablar un poco de todo, para poder hablar un poco de todo. No sé si hay muchas preguntas, maestra Ignacia. Sí, bueno, bueno, no hay algunas, hay varias, que han hecho llegar, ¿quiere que le demos lectura o quiere Sí, avanzar? voy a concluir y después, si quiere, podemos pasar a las preguntas para tener el tiempo de contestar a cada pregunta y no tener tanta prisa. Aprovechar también para incluir el conocimiento en las respuestas. Para concluir y dejar la palabra a la maestra Ignacia, eh, Libia realmente está en una situación de caos, una situación pues, casi de anarquía, y hay una imposibilidad por el momento de llegar a un acuerdo viable. Hubo un acuerdo mínimo, pero un acuerdo viable para saber quién va a controlar, quién va a manejar los recursos estatales. Eso está casi imposible al día de hoy. Y el papel de las potencias regionales explica en gran parte por qué los líderes políticos libios no quieren o no pueden llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Bueno, empezamos con las preguntas. Este es de Anaí. Dice, uno de los intereses de Turquía, Chipre, Egipto, Israel, así como de ambos bandos de Libia, es posicionarse en los ricos depósitos de petróleo y gas en el este del Mediterráneo. ¿Qué otros intereses comerciales están en juego en Libia? ¿Qué daría como resultado una negociación o acuerdo político entre las partes?
Para contestar a la pregunta de los intereses económicos, principalmente son energéticos, también hay un interés de reconstrucción de las infraestructuras. Como es un país totalmente destruido, hay que reconstruir todo, autopistas, aeropuertos, puertos, y los países como Turquía, Egipto, principalmente, están peleando para saber quién va a reconstruir. Eso es un gran tema, pero económicamente Libia, durante la época de Gaddafi, cuando el país era más estable, es un país que no exportaba nada fuera de petróleo y un poquito de gas. Y sobre el acuerdo hay una imposibilidad por el momento de los líderes en realmente tener un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene tener el control de los recursos naturales y del dinero que va con los recursos naturales. Ok, gracias, doctor. Si gustan pueden prender su cámara, ¿eh? No, no hay problema. Y si gustan también pueden alzar la mano para hacer las preguntas que me enviaron el día de ayer y hoy, esta mañana. Este, Hay otra, dice, doctor, es un gusto volver a escucharlo. Dice, ¿de qué depende la aceptación de un país mediador en el conflicto en Libia? Pues hubo dos conferencias en Berlín, en Alemania. Eh, Merkel, antes de dejar el poder, intentó ser mediadora en el conflicto libio, no le funcionó muy bien. Los países como Marruecos y Argelia que mencioné también quieren ser mediadores por intereses distintos, como lo expliqué. Ahora el verdadero problema para ser mediador es que hay que ser aceptado por ambas partes. Eso es lo más difícil. Para ser mediador en cualquier conflicto, en una resolución de conflicto, ambas partes tienen que aceptar el mediador. Y eso es el verdadero problema del día de hoy, es que las principales facciones no están reconociendo a los mismos mediadores y hay una confusión generalizada. Ok, gracias, doctor. Hay otra, Anaí, ¿quieres hacer la siguiente pregunta o la hago yo? Bueno, mientras nos contesta, le damos paso a la siguiente. Dice, buenos días, doctor, es un gusto. Dice, ¿quién controla el problema del tráfico humano en Libia? ¿Existe alguna organización? Es que el problema del tráfico humano, hay grupos terroristas que se están aprovechando para vender a gente y también poner en situación de esclavitud a otras personas. Hay mercados de esclavos en Libia hoy en día. Es un verdadero problema y varios grupos terroristas se metieron, como ISIS, como Al-Qaeda, se metieron en eso. Hay también grupos criminales que están metidos en eso y el problema es que como no hay orden público, como no hay un gobierno central que realmente tiene un poder de policía, de control de lo que está pasando, control del territorio, control de finalmente quién está pasando del sur al norte. Eso es un verdadero problema y eso permite a esos grupos criminales o terroristas hacer un poco lo que quieren en el territorio libio. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Jorge Antonio tiene la mano alzada y después, Anaí, por favor, con tu segunda pregunta y después todas las demás porque hay muchas. No sé si vamos a acabar, pero está bien. Adelante. Gracias, profesora. Profesor, buenos días, saludos desde Perú. Es un gusto volver a verlo. Tengo una pregunta que tiene dos partes, ¿no? La primera es, usted habló de esta diferencia que hay, o de esta ojeriza, o de esta suerte de odio que tienen los países del Golfo y Egipto en relación a la hermandad musulmana. Entonces quisiera que nos cuente un poco cuál es la génesis de esto y también por qué Qatar apoya a movimientos que están vinculados a la hermandad musulmana. Me queda claro por qué Turquía lo hace, pero no por qué Qatar se ha unido a Turquía en este apoyo a los grupos vinculados al Ikhwan. Muchas gracias. Okay.
Pues la pregunta relacionada con la hermandad musulmana. La hermandad musulmana tiene un problema muy fuerte con los países del Golfo, a la excepción de Qatar. Voy a explicar por qué más tarde, y con Egipto y principalmente con Sisi, y antes con Mubarak, y antes con Sadat y con Nasser, por varias razones. En el caso de Egipto, cuando Nasser y Neguib hicieron el golpe de Estado en el 52 en contra del rey Farouk, lo hicieron con el apoyo de los hermanos musulmanes, de la hermandad. Porque la hermandad musulmana durante la colonización británica fue un movimiento anticolonial y consideraron que el nacionalismo árabe de Nasser era una buena manera de llegar a sacar a los británicos. Pero lo que no habían entendido es que Nasser les utilizó. Y una vez que llegó al poder, les metió a la cárcel o les mató. Eso radicalizó el movimiento, principalmente con un autor que se llama Said Qutb, que es un autor muy importante en materia de islamismo. Fue condenado a pena de muerte en la época de Nasser y sus escritos han sido muy, muy, muy importantes en una gran parte del mundo árabe musulmán. Y lo que pasó es que el miedo que han tenido y que siguen teniendo varias monarquías del Golfo en relación con ellos es que están promoviendo una revolución islámica. Y para las monarquías del Golfo que quieren estabilidad principalmente y ser conservadores pero sin finalmente democracia, ven la hermandad musulmana como una amenaza a su propio poder, como una verdadera amenaza a su poder. No fue siempre el caso. La hermandad musulmana, muchos egipcios de la hermandad musulmana durante varias décadas vivieron en Arabia Saudita, pero cuando en 1990 hubo la primera guerra del Golfo con Saddam Hussein y que los saudíes pidieron el apoyo de los Estados Unidos, la hermandad musulmana, que sea en Arabia Saudita o en cualquier parte del mundo, criticó mucho a la familia real saudita. Y eso causó una ruptura definitiva y la familia real saudita les sacó del país, todos. También Kuwait les sacó, porque hay que acordarse que fue con Kuwait que inició la guerra del Golfo para proteger a Kuwait. Y Qatar es una excepción. Qatar es una excepción. ¿Por qué? Qatar ha decidido de algo que es bastante interesante. Es que como Qatar tiene apenas 1 millón de qataríes, muchos profesores, muchos servidores públicos en Qatar son hermanos musulmanes de varios países árabes. No les dieron pasaporte qatarí, pero porque tienen grados académicos, les dieron trabajo muy bien pagado. Es una alianza, finalmente, de una élite intelectual y de un poder político. Es la gran excepción. En Kuwait regresaron un poquito, pero no tienen el nombre de hermandad musulmana, no dicen que son hermanos musulmanes, es más oscuro, pero en el resto de los países es un verdadero, lo consideran realmente como un riesgo para su poder político. Les ven como un movimiento que es un movimiento revolucionario, democrático, etcétera, y eso les da miedo. Hay un otro elemento, es que cuando Morsi llegó al poder como presidente de Egipto después de la primavera árabe, Morsi dijo, el Medio Oriente se tiene que dirigir por 4 países: Egipto, Arabia Saudita, Irán y Turquía. Eso era su plan. Y eso molestó muchísimo a las otras monarquías del Golfo, pero también a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita entendió que iba a ser siempre en minoría, en contra de los turcos y de los iraníes, también de Egipto con Morsi. Hay varias razones sociopolíticas, geopolíticas y finalmente ideológicas
Y por eso es un tema muy complicado. Y en Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, la hermandad musulmana está considerada hasta el día de hoy como un grupo terrorista. En Egipto, con Sisi, la hermandad es un grupo terrorista. Ayer, creo, o anteayer, 10 miembros de la hermandad musulmana fueron condenados a pena de muerte. Es un tema muy delicado. Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Muy buena pregunta. Okay. Gracias, doctor. Anaí, adelante. Gracias, maestra Ignacia. Doctor Mohamed, sea bienvenido a la inauguración de este seminario. Es para mí un honor hacerle mi segunda pregunta. Durante la era de Muammar Gaddafi, caracterizándose por la estabilidad de la región del Sahel antes de su caída, ¿cuáles fueron las consecuencias humanitarias que acontecieron en la región tras la desaparición de este líder libio? ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo que aumentan, o cuáles son los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de los ciudadanos? Y como segunda pregunta, ¿se profundiza la situación de violencia al no permitir la reconfiguración de una autoridad central fuerte? Okay. Gracias por esas preguntas. El tema de control de la migración, Gaddafi en los años 2000 había firmado un acuerdo con la Unión Europea que finalmente le permitió recibir mucho dinero en contra de guardar una gran parte de los migrantes, que sean libios o de otros países africanos, en su territorio. Y eso está relacionado un poco con tu segunda pregunta del Estado central. Como no hay un gobierno centralizado, como no hay un proceso de decisión único, eso es un verdadero problema para la definición de una política migratoria para los libios y también para los extranjeros que quieren cruzar Libia. Es un verdadero problema para la Unión Europea, es un verdadero problema primero para los libios, es también un problema para sus vecinos, principalmente Túnez y Egipto, Argelia, un poquito menos. Y eso demuestra finalmente que la complejidad del reino de Gaddafi, porque fue casi un reino, 42 años, fue considerado que es un monarca, ha tenido varias fases. El Gaddafi de los 70 no era el Gaddafi de los 10 últimos años, y los propios europeos que lo atacaron finalmente, se crearon un problema. Ellos mismos crearon un problema para ellos mismos. Eso es lo más extraño de todo eso. Okay. Gracias, doctor. Hay otra pregunta, bueno, hay varias, muchas. No sé por dónde empezar ahora, pero bueno, hay una de Andrea. Andrea dice, buenos días, doctor, tengo una pregunta. Como usted lo menciona, el tema del narcotráfico es relativamente nuevo en esta región, pero ¿cómo se está controlando? ¿Se cuenta con un control por parte de otros países o una alianza para combatirlo? El gran problema de la lucha en contra del narcotráfico es que no hay coordinación al nivel de los países del norte de África. Por ejemplo, Marruecos y Argelia no cooperan ni en materia de contraterrorismo ni en materia de lucha en contra del narcotráfico. Los servicios de inteligencia tunecina, las agencias de inteligencia tunecinas, eran muy buenas y muy eficientes antes del 2011, la época de Ben Ali, y se volvieron muy débiles después. Eso es otro gran problema. Libia, pues ni tiene Estado, es un gran problema, y Egipto tiene sobre todo una inteligencia militar, pero que realmente no está tan especializada en el tema del narcotráfico. Y todo eso, más la falta de coordinación, pues finalmente facilita a los narcotraficantes el trabajo y cómo hacer pasar droga de una parte de África a otra y hasta Europa y Medio Oriente.
Ok, gracias, doctor. Hay una pregunta de Yassin. Entonces dice, ¿cree que Libia a largo plazo se fragmentará en varias partes dado el avanzado regionalismo del país con la región de Trípoli, Bengasi y Cirenaica? Es posible, fue una opción considerada en un momento, eh, dividir Libia respetando las tres provincias otomanas, Cirenaica en el este, Tripolitania en el oeste y el Fezzan en el sur. El tema es que varios líderes no aceptaron esa opción. Lo que está interesante es que una de las primeras decisiones que se tomó, y todo el mundo está de acuerdo con eso, fuera de los Gaddafis, porque ahora uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, quiere ser candidato a la presidencia, pero fuera de los Gaddafis, todo el mundo está de acuerdo para cambiar de bandera. La bandera, si por ejemplo ahora entran en Google y checan bandera de Libia, es una bandera con tres colores, cuando Gaddafi tenía una bandera totalmente verde, y esa bandera con tres colores es la bandera de la monarquía. Y a un momento hubo una discusión. Unas personas, fue realmente una minoría, dijo la única manera de tener un mínimo de unión sería un regreso de la monarquía con el nieto del último rey. Porque finalmente con un rey neutro, sin poder, tipo monarquía parlamentaria, eso hubiera permitido tal vez no tener tantos conflictos para el liderazgo. Finalmente, la mayoría de los líderes no aceptó esa idea. Es muy interesante. Y para contestar a Yacine, es una opción que realmente se hizo, finalmente la dejaron, pero quién sabe, el conflicto tiene 11 años, quién sabe si un día no van a dividir de nuevo el territorio. Ok, muchas gracias. Adelante, Brando. Buenos días, doctor Mohamed. Es un placer volver a tenerlo con nosotros. Siempre es interesante saber sobre lo que sucede en el Medio Oriente, en el Magreb. Es una región pues muy alejada, ¿no? Para lo que es el caso latinoamericano. Y recientemente estaba leyendo el tema de las elecciones. Me llama la atención que ha habido pues fechas que las han recorrido bastante. Me parece que se estaba discutiendo desde octubre del año pasado. Dieron aviso de que se iban a volver a posponer. Estuve siguiendo un poquito las noticias y encontré que nuevamente las vuelven a posponer este año. Me parece que para junio, agosto, algo así. Sí. ¿Qué es lo que pasa, doctor, con esas fechas de las elecciones? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí? ¿Por qué se retrasan tanto? Y también, bueno, usted comentaba de que algunas potencias regionales también tienen un papel muy importante dentro pues, de la configuración, ¿no? Del ambiente que se está viviendo actualmente. ¿Ellas tienen algo que ver referente a que las elecciones se estén posponiendo? ¿Hay un juego de intereses ahí? ¿O simplemente no logran ponerse de acuerdo entre los diferentes eh, actores, ¿no? Porque me parece que se ha llegado a hablar hasta de 4 grupos que están en constante conflicto, ¿no? De intereses. Entonces, me gustaría saber, pues, el tema de las elecciones. ¿Ve posible que ahora sí esta fecha sea definitiva? Y de ser así, ¿se van a respetar los resultados que se den? ¿O probablemente pues se llegue otra vez a un problema de punto muerto, ¿no? Donde puedan redundarse los conflictos en cualquier momento? Y muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Un poquito de todo. Es que, por un lado, tenemos a esos grupos de intereses extranjeros que no quieren perder y están haciendo todo lo posible para trazar el proceso. Por otro lado, tenemos un problema bastante grande, es que como no hay Estado centralizado, todo el tema de la información sobre los votantes, quién puede votar, cuáles son las condiciones, eso es un verdadero problema. Y hay un tercer tema, que es el tema de la seguridad pública. Cómo organizar elecciones transparentes, libres, democráticas en un país que conoce un atentado cada día, en donde no hay seguridad para la gente para que se pueda ir a votar y regresarse a casa de manera tranquila. Todo eso, esos temas finalmente mezclados no permiten ser muy positivos sobre el futuro de las elecciones y del proceso electoral en ese país.
Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta, esta es de Miriam. Dice, buenos días, doctor. Es un gusto. Dice, ¿se podría considerar al Estado Islámico una amenaza sobre la región de Libia? ¿Y qué puede decirnos usted sobre los informes que indican que Libia está utilizando escudos humanos? Pues para contestar a la segunda, sí hay un verdadero tema de tráfico humano, de esclavitud, que eso es muy cierto, y la falta de policía, la falta de estrategia en contra de ese fenómeno criminal no permite lograr nada. El otro elemento, ¿cuál era la primera pregunta, por favor, para contestarle bien? Exactamente. Su primera pregunta. Dice, sí, ¿se podría considerar al Estado Al Estado Islámico una... Islámico. Sí, gracias. Sí, es una amenaza porque cuando ISIS perdió una gran parte de su control territorial entre Irak y Siria a partir del 2019-2020, porque realmente ISIS fue poderoso entre el 2014 y el 2017-2018. Cuando empezaron a darse cuenta que iban a perder todo lo que lograron en Siria y en Irak, muchos se fueron por Libia. Eso es un caos para Libia. El otro elemento es que el gobierno turco, el gobierno de Erdogan, que apoyó a islamistas árabes en Siria y principalmente islamistas sirios, también les mandó de Siria a Libia. Eso es un verdadero tema para la seguridad de ese país. Y como insisto en eso, como no hay gobierno central con una estrategia única, una estrategia clara, pues esos grupos criminales o terroristas tienen toda la oportunidad de hacer lo que quieren en el territorio. Estamos hablando de un territorio con muy pocas ciudades grandes y mucho desierto. Es muy fácil moverse. Ok, gracias. Isaí dejó una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo sería el plan de reestructuración política de Libia y cómo se apoyaría de los países miembros del Magreb? Los, ah, eso es un tema. Es que los países del Magreb, cada quien tiene su opinión sobre quién debería dirigir Libia. Unos como Marruecos y Argelia no lo quieren decir para intentar ser mediadores y Túnez no se quiere meter porque las consecuencias pueden ser grandes. El único país del norte de África, pero que no es de Magreb, es Egipto, que realmente quiere todo menos los hermanos musulmanes por las razones que expliqué cuando Jorge me preguntó. Muy difícil. Ok, bueno, hay más preguntas. Doctor, se congeló su pantalla. Pero mientras le hago la pregunta, dice, en las últimas publicaciones de periódicos como CNN mencionan rumores sobre una alianza entre Rusia y China que hace dudar de la perduración de la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo. ¿Qué impacto tendría en los países del Medio Oriente que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos si éste llegara a perder parte de este poderío? Pues eso es una pregunta más general sobre la región, no sobre Libia. Lo que se puede decir, los países de la región entendieron desde Obama que los Estados Unidos no se iban a meter como durante el siglo XX o el inicio del siglo XXI en la región. Eso permitió a un país como Rusia de volverse importante con la intervención militar en Siria en 2015. El otro elemento es que un país como China quiere tener más papel y sí, más peso económico en la región. Esa es la segunda consecuencia. Y la tercera es que como no hay ese liderazgo estadounidense en la región, cada potencia regional, tipo Arabia Saudita, tipo Irán, tipo Turquía, tipo Emiratos Árabes Unidos, se quieren todos meter en los asuntos de sus vecinos y eso causa más
crisis y más conflictos, menos estabilidad, obviamente. Ok, va la siguiente. Dice, la guerra ha relanzado el renacimiento del Estado Islámico en Libia y con ello desestabilizar los países vecinos. ¿Cuál sería una consecuencia a los intereses europeos en materia del mercado global de energía? Pues hay varias cosas. Es que el petróleo libio realmente es algo que interesa a todos los países europeos, principalmente a dos, Francia e Italia. Francia e Italia, porque Italia fue la potencia colonial que dominó a Libia y tiene relaciones históricas fuertes, y también es un país que tiene compañías de petróleo importantes, Italia. Francia también se quiere meter en el tema por sus grupos petroleros como Total, por ejemplo, un grupo que se llama Total, y el tema de los recursos energéticos del Medio Oriente y del Magreb siempre han sido muy importantes y se puede ver ahora con lo que está pasando, la crisis entre Rusia y Ucrania. Una de las opciones para finalmente obtener gas para los europeos, que el 40% del gas europeo viene de Rusia, y para un país como Alemania es el 66%, la opción sería Qatar. Y Biden recibió al emir de Qatar hace 2 días para pedirle más gas para los europeos. El problema es que Qatar no lo puede producir. Ahora lo que está pidiendo Biden es que unos países asiáticos que siempre compraban gas a Qatar acepten comprar menos gas y dejar una parte para los europeos. Eso demuestra realmente el papel estratégico del Medio Oriente y del Magreb en materia de recursos energéticos, petróleo y gas. Cuando hay una crisis en cualquier parte del mundo, el Medio Oriente y el Magreb son muy importantes, aunque ahora Rusia es un gran productor de petróleo y de gas, Estados Unidos también, pero las reservas de esos países son muy, muy, muy importantes. América Latina también tiene sus productores, México es uno de ellos, Colombia también produce, y hay el tema de Venezuela, que en realidad Venezuela tiene más reservas de petróleo, por ejemplo, que todo el mundo, pero la falta de estrategia industrial no les permite lograr. Por eso es interesante ver que eso tiene consecuencias geopolíticas muy grandes, que es lo que está pasando en Venezuela desde años también, es importante, pero no hay el mismo impacto geopolítico que Libia. Ok, gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice, bueno, se relaciona también a esta anterior, dice, actualmente el precio del barril de petróleo ha tenido una alza. ¿Qué sucedería en el caso de que Libia entrara en una guerra? ¿Cómo influiría la producción del petróleo y la alza en precios de los productos? El gran riesgo, si hay un conflicto, es que el precio aumente porque la producción va a bajar, y también unos países productores podrían decidir, dependiendo de qué tipo de conflicto, con quién y por qué, pero podrían decidir, como en el 1973, un embargo y un aumento radical del precio del petróleo para el mundo occidental. Pero en caso de Hay dos. conflicto, perdón, en caso de conflicto, lo que está seguro es que el precio va a aumentar, no va a bajar. Ok, gracias, doctor. Hay otras, bueno, hay más. Esta es una pregunta de Alba. Dice, ¿por qué el gobierno, bueno, son tres, bueno, empezamos con las dos. Dice, ¿realmente los cambios que obtuvo el general Gaddafi fueron positivos a largo plazo? ¿Y qué consecuencias se percibieron debido a la ideología islamista de Gaddafi? Gaddafi no era un islamista, Gaddafi peleó mucho con los islamistas, metió muchos en la cárcel, aún así no era un laico, era un personaje un poco específico, especial, que tenía una relación pues especial con la religión musulmana, pero al mismo tiempo siempre se consideró como religioso, y
Sus 42 años han permitido a Libia a los libios ser unidos, lo que hoy parece ser un lujo, la unión. Y el otro elemento es que Gaddafi ha tenido mucha influencia en el mundo árabe en los 70s y mucha influencia en África en los años 2000. Realmente él quería más y más y más cooperación entre africanos en materia económica, comercial, política, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otras dos, estas son de Joana. Dice, buenas tardes, doctor. Dice, ¿qué opina de la presencia de los distintos países que alientan más este conflicto con financiamiento para el armamento, entrenamiento militar o enviando mercenarios a los distintos bandos respecto a Libia? Pues todos esos países que mencioné, que sean Turquía, o que sean Arabia Saudita o cualquier de esos países o Qatar, tienen intereses fuertes, no quieren finalmente dejar los demás tener más influencia que ellos y son totalmente dispuestos a mandar mercenarios, a mandar armas, a usar unas estrategias un poco sucias para poder lograr lo que quieren. Eso quiere decir más influencia en ese país, porque los intereses son muy grandes y finalmente, para regresar a una pregunta de hace unos minutos, se ve que tampoco, que nadie, perdón, pudo tener la influencia que tenían los Estados Unidos en la región para calmar o presionar o atacar a unos grupos o países. Ok, esta es un poco extensa. Dice, bueno, creo que ya contestó un poco. Dice, en octubre del 2020 se logró un alto al fuego con el compromiso de celebrar elecciones presidenciales el 24 de diciembre. Aunque los comicios se tambaleaban sin una ley electoral clara, la candidatura fue anulada. Diferentes ONGs acusan a la ONU de omitir los crímenes cometidos por bandos con tal de llevar a cabo las elecciones. Con la falta de estabilidad política y la insistencia de la ONU para realizar procesos electorales, ¿considera correcto llevar a cabo elecciones electorales como la ONU sugiere? Un problema para el país es que sin proceso electoral transparente y claro no pueden seguir adelante. El problema es que las condiciones de seguridad no son reunidas, el nivel de corrupción es muy alto y también existe el riesgo que gente que ha matado a sus ciudadanos podrían llegar al poder de manera democrática. El problema es que prohibirles sus candidaturas causaría más violencia que otra cosa. Eso es todo. El problema es ese círculo vicioso que está viviendo Libia. Ok, gracias. Hay otras dos preguntas. Estas son de Cristian. Dice, dentro de todas las consecuencias sufridas por estos hechos en Libia, podemos deducir que sería difícil obtener un equilibrio socioeconómico establecido para la sociedad mismo. Dice, ¿cómo se estaría manejando la economía para obtener un desarrollo a favor de aquellas personas que han sufrido mucho en este conflicto? El problema para Libia es que como toda su economía depende del petróleo y que las exportaciones de petróleo son paralizadas con el conflicto, no hay ninguna posibilidad para cualquier político de invertir dinero. Lo que se necesitaría sería tener un verdadero plan, una estrategia a largo plazo de desarrollo para el país con los recursos del petróleo, lo que no hizo Gaddafi. Gaddafi tenía los recursos del petróleo y regalaba dinero a la gente sin realmente tener estrategia. Eso sería lo necesario, pero para poder hacer eso se necesita una estabilidad política y eso no, no lo van a lograr de manera muy rápida.
Ok, gracias. Y la siguiente dice, ¿qué pasaría si alguna de las potencias regionales no cumple con el acuerdo sobre el trato de no interferir en esta guerra civil? Todos dicen que no van a interferir, pero lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Oficialmente todos van a decir que no quieren interferir, pero todos van a seguir. No se escucha. Perdón, no le puse el altavoz. Dice, ¿de qué manera los países buscan soluciones para la migración, ya que trae gastos económicos y políticos para estos estados? Pues en materia de migración hay varios acuerdos que se firmaron a nivel internacional. El problema es la implementación de esos acuerdos y llegar a una verdadera gobernanza en materia de migración. De manera teórica parece posible, pero en la práctica hay un verdadero problema para lograrlo. Y a nivel africano, no solo en Libia, en manera general, parece muy, muy difícil lograr una gobernanza efectiva en materia de migración y eso está causando mucho caos, que sean entre Marruecos y España, Libia e Italia, Libia y Grecia, y también, por otra parte, entre Turquía y Grecia. Ok, y hay otra, pero creo que esta, bueno, ya ha sido contestada. Dice, Libia siendo el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo, no puede hacer uso de su riqueza. ¿De qué manera se representa esta pérdida económica en el país y cómo se ve afectada la sociedad? Pues la sociedad está totalmente destruida porque más del 90% de las exportaciones eran de petróleo y sin esas exportaciones no hay finalmente dinero para el gobierno y para el Estado para poder desarrollar el país. Además, tiene otro problema, es que han tenido dos gobiernos y dos parlamentos durante más de 5 años peleándose y combatiéndose de manera militar. Y finalmente, todos esos elementos adicionados no permitieron tener un desarrollo económico. Al revés, es una verdadera destrucción económica y social. Ok, gracias. Y hay otra más. Dice, doctor, buenas tardes. Dice, como ya sabemos, la muerte de Muammar Gaddafi en el 2011 a manos de una milicia marcó un precedente en la historia de Libia, un personaje duramente criticado por someter al pueblo libio durante 40 años y el mismo pueblo se dividió, se levantó contra él con un único objetivo de derrocarlo. Lamentablemente, lo que se consideró una revolución fue en realidad el comienzo de una guerra sangrienta. ¿Hay alguna manera de lograr un cese al fuego total o parcial sin tener que llegar a la dominación de algún un grupo en específico? Doctor, ahí ya no le escuchamos. Mm, No se escucha, Doctor, maestra. no se escuchó nada. Bueno, ya nuevamente ahí va. Dice, como ya sabemos, la muerte de Muammar Gaddafi en 2011 a manos de una milicia marcó un precedente en la historia de Libia, un personaje duramente criticado por someter al pueblo libio durante 40 años y el mismo pueblo se dividió, se levantó contra él con el único objetivo de derrocarlo. Lamentablemente, lo que se consideró una revolución fue en realidad el comienzo de una guerra sangrienta. ¿Hay alguna manera de lograr un cese al fuego total o parcial sin tener que llegar a la dominación de algún grupo en específico? No, no veo a corto plazo cómo podrían lograr ese tipo de acuerdos y una interrupción de la violencia. Si lo analizamos de manera realista, no hay
posibilidad a corto plazo de un inicio de proceso de paz. Ok, y la última dice, más allá de ser ¿qué? Un acto altruista, ¿por qué intervinieron terceros países en el conflicto libio? Por intereses ideológicos, como lo mencioné, por o en contra de la hermandad musulmana, por intereses geopolíticos, por intereses energéticos y por intereses económicos. Por eso, todas esas razones, todo el mundo quiso intervenir en Libia y también porque varios países, principalmente los del Golfo, tenían como un sentimiento de venganza porque Gaddafi se metió mucho en temas internos de varios países árabes durante sus 42 años de poder. Ok, ¿alguien si tiene alguna otra pregunta? Adelante, Ana Cecilia. Puedes prender tu cámara si gustas. Es que tengo problemas con mi internet, entonces para que se me escuche mejor. Antes que nada, pues agradecerle al doctor Mohamed por nuevamente estar aquí y compartirnos un poco de todo su conocimiento. Mi pregunta va en relación a lo que expuso sobre los migrantes. Eh, ¿Cómo le están manejando las demás fronteras de Libia, los países fronterizos de Libia? Porque existe alguna instancia o alguna forma en la que le estén manejando los gobiernos. No, muchas gracias por esa pregunta. Realmente no hay ninguna forma de cooperación entre Libia y sus vecinos para el tema de esos migrantes y esos países, que sea Túnez, Argelia o Egipto, finalmente no están tratando de la mejor manera a esos migrantes. Eso es el verdadero problema. Y el otro gran problema es para los países europeos, porque el objetivo de esos migrantes no es ir a Egipto o ir a Túnez, es llegar a Europa. Y finalmente para los europeos es un gran problema, pero como muy pocos pueden llegar, finalmente no se habla tanto de lo que está pasando en Libia y hay cosas que son muy duras y muy feas para los migrantes. Ok, hay otra más. Bueno, hay dos más de la misma persona, pero creo que con esta estaríamos terminando. Dice, buenas tardes, doctor. Dice, el objetivo no sé qué dice, qué quiso decir bueno, creo que se refiere a Estados Unidos. Dice, es detener el avance de los hermanos musulmanes. La organización islamista considerada terrorista por Rusia, Egipto y Arabia Saudita, pero apoyada por Turquía, y consideran que Haftar es capaz de confrontar esa amenaza. Ahora bien, ¿cree que el conflicto obra nuevos frentes de batalla entre, por ejemplo, Rusia y Turquía, que son aliados en Siria, y esto conduzca a otra larga, intrincada lucha regional similar a la de Siria o Yemen? En Libia, Rusia y Turquía están haciendo lo mismo que en Siria. No están de acuerdo con quién debería dirigir el país, pero están negociando de manera permanente. Los rusos apoyaban a Haftar, los turcos a los islamistas y a Sarraj, país Sarraj. En Siria fue lo mismo, los turcos estaban en contra de Bashar, los rusos pro Bashar, pero lo que están haciendo rusos y turcos es que hacen diplomacia, están hablando, no están de acuerdo, pero están hablando, negociando, intentando buscar la mejor forma de cooperar en esos países. Los otros países no entienden esa necesidad de cooperar, aunque hay desacuerdos, a lo menos hablarse. Y ahora el problema para Libia es que esa multitud de intereses de las potencias no le va a permitir realmente recuperar su soberanía. Ok. Bueno, entonces ahí va ahora sí la segunda de esta misma persona y dice, en este conflicto
los emiratíes tratan más con la ideología. Entonces, ¿cree que pueden jugar un papel importante en Libia como lo han jugado en Yemen? Los emiratíes jugaron y están jugando un papel importante porque están apoyando militarmente a Haftar y estaban combatiendo a Turquía. Ahora, el mes pasado, el presidente Erdogan recibió al príncipe heredero de los Emiratos, Mohammed Ben Zayed, y hubo un acuerdo para que los emiratíes invierten en los 10 próximos años en Turquía. Y los turcos dijeron también que iban a aumentar el comercio con los Emiratos. Fue la primera vez en 10 años que se encontraron los dos líderes. La primera vez en 10 años. Lo que no sabemos es que si eso va a impactar la situación en Libia, porque en Libia hubo una situación bastante fea, porque soldados emiratíes estaban combatiendo para defender a Haftar y combatieron soldados turcos que estaban apoyando a los islamistas libios. Realmente estaban en una situación de guerra esos dos países. Ahora, a ver qué va a pasar en el futuro, pero realmente ambos quieren jugar un papel importante en Libia. Yemen es totalmente distinto porque está mucho más cerca y los Houthis de Yemen, que son los chiitas de Yemen, no sé si lo han visto, la semana pasada han atacado a Emiratos después de esa guerra. Es un tema mucho más cercano y más polémico para los emiratis. Ok, gracias. Bueno, este, hay otras más, pero se las vamos a hacer llegar, yo creo. Algunas me parece que necesitan un poco más de reelaboración, pero creo que tienen Justo. la idea al final. Y creo que con esto estaríamos terminando, maestra Diana, nuestra actividad. Gracias, maestra Ignacia, y también, doctor, por esta charla, por atender también todas las preguntas y actualizarnos sobre aquellos temas que nos están interpelando y que de alguna manera pues siempre tienen que haber una preocupación de análisis, de crítica y sobre todo también de contextualizar, ¿no? Conocer e identificar claramente o tener una aproximación a cuáles son aquellas causas y también los posibles efectos. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Les estamos invitando a nuestra siguiente sesión, que va a ser el próximo lunes. La liga que vamos a utilizar es la misma del día de hoy. Les comentamos también que, recuerden, para poder obtener la constancia es necesario tener la asistencia en la totalidad de las conferencias. Además, creo que va a ser una muy buena experiencia. Y la charla que vamos a tener el próximo 8 de febrero es con la doctora Claudia Barona Castañeda, con el título Movimientos Sociales y Políticos, Comunicación y Discursos en el Norte de África y en América Latina. Pues les agradecemos mucho la asistencia y con esto cerramos nuestra primera sesión. Muchas gracias por su compañía, un abrazo y que tengan muy buen día. Gracias, Maestra Diana. Diana. Gracias. Perdón, no se vayan para que puedan anotar sus datos en el formulario que voy a poner en el chat y podamos tomar la asistencia. Por favor, no se retiren. Y pues muchas gracias, doctor Mohamed, por su asistencia y estaremos en contacto con los demás ponentes. Muchas gracias a todos los que me compartieron mensajes en el chat, les estoy leyendo. Gracias a todos. Gracias, maestra Diana. Y gracias, maestra Ignacia, por compartir las preguntas. Fue un placer. Gracias a todos. Y la próxima semana van a tener también un tema muy interesante con la doctora Claudia Barona. Y fue un gusto y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bueno, ahora lo comparto, ¿eh? Perdón, se me pasó con las preguntas, pero ahora lo envío. Comparte la lista para poder llevar la asistencia. No sé cómo compartirlo. Aquí está, ahora lo veo.
Maestra Diana. Sí, Te lo comparto y lo puedes pegar en el chat, por favor. sí, claro. Ahí va. Ujú. Ahí está. Lo llenan, por favor, nada más les pedimos que su nombre